¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra clase de planeación estratégica y anteriormente comentamos, o estábamos viendo el tema de procedimientos. Entonces, una vez que ya quedó esto, pasaremos al siguiente punto que es el de programas, ¿sí? Entonces, los programas, el autor los define de la siguiente manera. Dice, los programas son un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar un curso de acción determinado. Por lo común cuentan con el apoyo de un presupuesto designado para ello, ¿sí? Entonces, bueno, los programas son muy útiles, muchachos. Ustedes lo constatarán. Siempre que tenemos que hacer algo, los programas son una ayuda muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a darle más formalidad a nuestro trabajo, mayor presencia, mayor profesionalismo, digámoslo así. ¿Sí? Veamos nuevamente los elementos que lo componen. Fíjense bien, son las metas, o sea, qué cosas se va a lograr, políticas, o sea, nos están dando aspectos para que nosotros podamos tomar decisiones, qué cosas se deben de cumplir, en cuáles hay cierta flexibilidad. Hay reglas, qué cosas se deben de cumplir tajantemente, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, procedimientos, cosas que se deben de hacer durante esa campaña o situación que se quiere hacer, ¿sí? Hay asignación de tareas, claramente, o sea, qué personajes, qué puestos, quiénes son los responsables de llevar a cabo ese programa o esas tareas. Los pasos a seguir con fechas, con garantías, por así decirlo, los recursos a emplear, qué cosas se van a dar la empresa de apoyos, de dineros, de vehículos, de promociones, lo que se ocupe, ¿no? Para poder llevar a cabo ese programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, un ejemplo donde yo veía esto era en Coca-Cola teníamos lo que eran los lanzamientos, por ejemplo. Para cualquier cosa que se hacía ahí, había una mecánica que básicamente era, o fundamentalmente era un programa. ¿Por qué? Porque tenía estos mismos elementos. Pero bueno, cada empresa le suele poner nombres diferentes a los programas o situaciones que los autores proponen. Los mismos autores les asignan nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Coca-Cola los memorándums les llamaban departamentales, ¿no? Cuando algo tenía que quedar por oficio, ¿sí? Pero bueno, ahí en Coca-Cola el ejemplo que les quería dar es que cuando había una situación de, de una campaña, por ejemplo, nos mandaban una mecánica, venía con todas las indicaciones que teníamos que seguir y básicamente tenían estos mismos aspectos que les estoy comentando: metas, políticas, reglas, procedimientos, asignación de tareas, recursos. Por ejemplo, cuando hacían un lanzamiento decían, ok, en esta fecha va a ser el lanzamiento, va a tener una duración las actividades se les va a dar un recurso para que apliquen de publicidad, para que regalen refresco para degustación, para publicidad en cartulinas, en radio, en televisión, etcétera, ¿no? Y así era como se manejaba, así era como se hacían las cosas, pero todo venía súper bien, este, definido. O sea, no había nada que se dejara en tela de juicio a ver si algo estaba bien o estaba mal, ¿no? Todo estaba por escrito y no había nada que se pudiera, pues, como interpretar, a ver qué harían, ¿no? En ese caso ya tenías toda una política, una regla que tenías que dar cumplimiento para que tuvieras que cumplir con algo o para que pudieras tomar decisiones, ¿sí? Básicamente por eso son importantes los programas. Entonces, siempre que vayan a hacer un proyecto, algo, o les encarguen a ustedes algo importante, inmediatamente hagan un programa, ¿sí? Será la mejor manera que ustedes van a demostrar que son profesionistas, son profesionales en lo que hacen, saben hacer el trabajo y ya se comportan a otro nivel. Entonces, por favor, que esto no se les olvide, ¿sale? Programas. Dice, aquí el autor da un ejemplo, les comento lo que él dice. Dice, pueden
Los programas pueden ser tan importantes como el programa de una aerolínea para adquirir una flotilla de jets de 400 millones de dólares, o un programa de 5 años para mejorar el estatus y la calidad de sus miles de supervisores. O puede ser tan menores como un programa formulado por un supervisor para mejorar la moral de los trabajadores del departamento de manufactura de partes de una compañía de maquinaria agrícola, por ejemplo. Entonces, ya vimos que puede ser para un simple curso de capacitación de motivación, como para comprar una flotilla de jets completos para una empresa como Aeroméxico por 400 millones de dólares. Para ambas situaciones utilizamos un programa, para ambas situaciones dejamos bien en claro lo que queremos hacer y qué queremos lograr. ¿Sí? Como leíamos anteriormente, se requiere elaborar un presupuesto, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto, el autor nos dice que es algo de los elementos muy importantes también de la planeación y de la administración. Un presupuesto es un informe de resultados esperados, lo cual se expresa en términos numéricos, se le puede llamar también plan cuantificado. Entonces, un presupuesto, muchachos, nosotros estamos acostumbrados a confundirlo o nada más con uno de sus significados, que es el de presupuestar cuánto puede costar algo. Pero no nada más para eso se utiliza en las empresas. Como pueden ver aquí, el autor nos dice que es un informe de resultados esperados, o sea, es como una proyección más o menos. ¿Cuánto presupuesto, por ejemplo, vender a fin de año? ¿Cuántas piezas o productos presupuesto yo vender? Por ejemplo, ustedes han visto el comentario que hacen los comentaristas deportivos que dicen, ¿cómo se dice? Las Chivas o el América le ganaron al Barcelona. Eso no estaba presupuestado, o sea que no se esperaba porque o sea, es ilógico para el comentarista que hubiera pasado eso. No estaba presupuestado que el América o las Chivas le golearan al Barcelona, por ejemplo. Aunque sí se esperaba que el Barcelona o ¿cómo se llama? El, o el otro equipo si le ganaran, ¿sale? Entonces, de esta manera podemos definirlo tal cual y saber para qué lo queremos utilizar, ¿sale? Entonces, muchachos, la idea es que nosotros presupuestemos todo, ¿no? Y el presupuesto no nada más es para el dinero, el presupuesto no nada más es para el costo de las cosas, como ya les había dicho. El presupuesto se utiliza para distintos aspectos. Por ejemplo, un presupuesto muy importante, el que va ligado a esto, es el presupuesto de cuánto hago yo en la planeación estratégica para determinar cuánto voy a ganar a final de año, cuánto voy a ganar en la planeación estratégica a 5 años. Ese tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces, chicos, básicamente de eso se trata esto. ¿Sí? Bueno, yendo más adelante a qué se trata el presupuesto operativo financiero a menudo, fíjense bien, presupuesto operativo financiero a menudo es un plan de utilidades, ¿sí? Es un presupuesto nada más para lo que estas utilidades, el presupuesto operativo financiero. El presupuesto puede expresarse en términos financieros, en términos de horas laborables, en unidades de producto u horas máquina, ¿sí? Entonces esto ya les aplica más a ustedes en cualquier término numéricamente medible o conmensurable. ¿Estamos? Puede ocuparse de la operación como lo hace el presupuesto de gastos. ¿Sí estamos, muchachos? Entonces es muy importante que nosotros siempre hagamos presupuestos. Ustedes van a hacer para su proyecto un presupuesto, ¿sí? Vean aquí, les vuelvo a repetir, la importancia del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, ya vimos el primer tipo de presupuesto, que es el presupuesto operativo financiero, que nos habla de que es un plan de utilidades, o sea, cuánto va a ganar la empresa, ¿no? El presupuesto también el presupuesto puede expresarse en términos tanto financieros, en términos más comunes a la ingeniería industrial, por ejemplo, las horas laborables, es muy aplicable, sí, eso lo pueden hacer ustedes de cuántas horas de trabajo ocupan para
efectuar cierto tipo de productos, o pueden hacerlo en unidades de producto, también ese presupuesto, o en horas de máquina, ¿sí? Como lo dice aquí el autor, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son presupuestos. Sí, el presupuesto que no está mencionado aquí es el presupuesto de ventas también, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto presupuesto vender? ¿Sí? Obviamente si tenemos aquí un presupuesto de producto o de producción de cierta línea, pues tengo que también tener un presupuesto de ventas, ¿sí? Entonces, los presupuestos son evidentemente una planeación, ¿sí? El presupuesto es el instrumento de planeación fundamental en muchas compañías, ya que los obliga a planear por adelantado, ya sea por una semana o para 5 años. Por eso es una planeación el presupuesto. Sí, muchachos, entonces ustedes tienen que hacer sus presupuestos también y sobre todo, por eso les digo, en administración el presupuesto es algo que se hace a futuro, ¿no? Como dice aquí, a una semana o hasta 5 años o incluso hasta más. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que tenemos estos puntos, vamos a los siguientes, que son los pasos de la planeación para ir definiendo cómo va a quedar nuestro proyecto. ¿Sí? Pasos de la planeación. Entonces, tenemos el número 1, es estar consciente de las oportunidades. Primeramente, tenemos que ver qué oportunidades hay en el medio ambiente, en la economía, en la ciudad donde nos estamos concentrando, en el mercado en el que estamos, que puede ser una ciudad, como ya lo dije, un estado, un municipio, un país, un continente, etcétera. Entonces, parto de las oportunidades que hay, ¿sí? La percepción de oportunidades en el ambiente externo, así como dentro de la organización, es el verdadero punto de partida de la planeación, ¿sí? Entonces, el administrador debe estar al pendiente de todas las oportunidades que hay, y parte de esto es hacer un análisis FODA para poder analizar esas oportunidades, esa situación en el ambiente interno, lo que hay dentro de la organización, y parte de este primer punto. Sí, muchachos, que son estar conscientes de las oportunidades. Entonces, el análisis FODA, para eso lo hacemos, para ver cómo estamos en relación de las oportunidades, si las podemos aprovechar o si la competencia nos las está ganando o si nosotros las perdemos porque no sabemos cómo capitalizarlas. ¿Sí? Punto 2 de los pasos de la planeación es establecer objetivos para toda la empresa, ¿sale? Y luego para cada una unidad de trabajo subordinada. Esto se debe hacer pensando a largo plazo, así como en el corto plazo. A la gente no le podemos poner tanto metas a largo plazo, o sea, a ellos se las tenemos que estar manejando, desglosando de semanas, de días, de meses y no más, ¿sí? Porque sí, obviamente les decimos a ellos en las juntas de año o de trimestre cómo van contra el año, o sea, se los podemos ir diciendo diario, ¿verdad? Eso sí, pero a ellos su visión no es tan comprometida, entonces nosotros debemos de tener esa medición, ¿no? De estar midiendo cómo voy ganando cada día con mis objetivos, si voy a lograr el objetivo del mes primero, o de la semana, o del trimestre, y luego el del año. Y la gente, pues no tanto, ellos van muy al día, ¿no? Ellos están viendo por lograrlo cada semana, cada mes. Entonces, un mes a la vez, un mes a la vez. Y en muchas empresas sí son muy formales y muy maduros y sí invitan a su gente a que pues se involucre más en las metas y que vaya viendo que vayan cumpliendo lo del año. Entonces, en los departamentos, por ejemplo, de ventas sí se usa más que la gente sepa cuál es su avance contra el objetivo anual, contra el del mes, contra el de la semana, el trimestre, etcétera. Pero es más común en ventas que sí se haga de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese análisis, esas proyecciones, esa presupuestación para poder definirlo y tenemos que tener lista su objetivo a cada persona que esté bajo nuestra supervisión y decir, este es tu objetivo y este es tu avance que llevas respecto a esta semana, tienes que lograr tanto y llevas tanto, ¿no? O no lo lograste y tenemos que hacer esta acción correctiva. ¿Sí? Entonces los objetivos especifican los resultados que se esperan e indican el punto final de lo que debe hacerse, donde debe colocarse el interés primario y qué es lo que debe lograrse. O sea, un puesto de trabajo, como ya lo habíamos visto en la parte de organización, está
definido o una persona se contrata para cubrir ese puesto porque tiene que lograr un objetivo y está ayudando a la empresa a generar valor o riqueza, ¿sí? O lograr un objetivo financiero. Básicamente para eso es, ¿sí? Entonces el tercer punto es desarrollar premisas. En este punto, el siguiente paso lógico en la planeación es establecer, circular y obtener el acuerdo para utilizar premisas de planeación críticas, como pronósticos, políticas aplicables y los planes existentes en la compañía, ¿sí? Entonces, desarrollar premisas es el tercer punto de los pasos de la planeación. Y bueno, ¿qué son premisas? Primeramente, ustedes han de estar preguntando. Bueno, las premisas son suposiciones acerca del ambiente, ¿sí? En el que el plan se va a desarrollar. Recuerden que nosotros estamos viendo oportunidades, pero por ejemplo, imagínense ustedes en diciembre del 2019, si pensaban que el 2020 iba a ser tan rudo, ¿no? Tan cambiante, tan retador para enfrentarnos a un sinnúmero de situaciones que estamos viviendo en el 2020. Seguramente no. Entonces, en un sinnúmero de programas en internet, en televisión, en noticias, muchos, ¿cómo se dice? Muchos comentaristas o noticias criticaron bastante a este señor de Microsoft, a Bill Gates, se me estaba yendo el nombre, porque decía él en una de sus premisas, él estaba haciendo una premisa que la gente que todos nos deberíamos estar preparando para una posible pandemia en un escenario futuro y que pudiera ocasionar muchos problemas, porque las pandemias no es que se las haya inventado Bill Gates, nadie sabemos con certeza si fue o no, probablemente sí sea, pero también tiene la misma probabilidad de que no sea. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto que decía Bill Gates es que las pandemias han acompañado a la humanidad durante toda la vida y que en muchas de las situaciones nos debilitan, o sea, nos ponen retos muy complicados. Entonces a eso se refería con, este, con esta situación. Entonces, desgraciadamente, cayó muy cerca la comunicación de su premisa cuando ya se le está achacando que él es el culpable, ¿no? Y que él es el malo del negocio. Puede ser, no sé, no tengo la respuesta, pero es el perfecto uso de lo que es establecer una premisa para detectar nosotros las posibles oportunidades que hay en, en- en el ambiente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer y aprender a utilizar premisas de planeación críticas, ¿no? Esas son premisas de planeación críticas cuando estamos hablando de una pandemia, de una crisis económica, por ejemplo, muchos de ustedes me van a entender más con este aspecto de las sequías, por ejemplo, ¿sí? Porque son premisas, ¿no? Que hacen los campesinos y no les dirán con ese nombre, pero saben que un mal temporal o que sea una temporada de mucho frío, de nevadas o de granizadas, pues afecta gravemente. Y bueno, nosotros tenemos que hacer, pues, aparte de estas premisas de planeación críticas, también pronósticos, ¿sí? Eh, en aspectos que nos puedan beneficiar o pues afectar, ¿sí? Entonces, el principio de las premisas es otro aspecto que debemos de definir y bueno, nos dice que cuanto más comprendan y acuerden los individuos a cargo de la planeación, utilizar premisas de planeación consistentes, mejor será la planeación coordinada de la empresa. Entonces, en la planeación, pues sí vemos escenarios tanto negativos como positivos, o premisas positivas y negativas, para entender qué debemos hacer, ¿no? Para comprender y acordar qué cosas se tienen que hacer, ¿no? Entonces, entre mayor haya esta coordinación, pues la planeación será más exitosa, ¿no? Porque si las empresas novatas o los empresarios novatos sí cometen esos errores de no ver qué puede ser lo que pasa adelante. O sea, la planeación estratégica es mucho de jugar un ajedrez, ¿no? ¿Qué pasa si muevo esta pieza? ¿Me conviene? El costo beneficio es alto o bajo, ¿verdad? Hasta voy a arriesgar mi reina para comerme
un alfil y me estoy arriesgando a que me coma un peón. ¿Sí? ¿Vale la pena? No sé, ¿verdad? Ustedes defínanlo. Entonces, el cuarto punto de los plazos de la planeación es determinar cursos de alternativa. Ya que tenemos definidas las premisas, buscar y examinar cursos de acción, especialmente los más evidentes. El problema aquí que se presenta con más regularidad no es encontrar alternativas, sino reducir su número para de esta forma analizar la más prometedora. O sea, nosotros debemos de tener, conforme a las premisas que hay, conforme a los diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar en un futuro, debemos tener ciertas alternativas de plan. Entonces, de ahí la idea que nos dice aquí, el problema no es, o sea, a la gente sí se le ocurre qué cosas hacer o qué tipos de planes hacer para enfrentar esas premisas o esas circunstancias adversas o positivas. Pero dice aquí, el verdadero reto va a ser identificar el mejor curso alterno o la mejor alternativa, ¿no? Entre todas las que tenemos, ¿sí? El siguiente punto es el 5 y es evaluar cursos de alternativa, ¿sí? Entonces, después de buscar cursos de alternativa y examinar sus puntos fuertes y débiles, el paso siguiente es evaluar dichas alternativas, sopesándolas a la luz de las premisas y metas. Eso es de lo que se trata. Entonces, aquí básicamente es analizarlos, hacer números con ellos, compararlos, ver sus puntos más fuertes, ver sus puntos débiles, ver simular cómo reaccionarían ante determinadas dificultades o premisas críticas y ya, definir cuál es el mejor, ¿no? Y cuál se adapta más para cumplir las metas que estamos planteando. ¿Sí? Entonces pasaremos al paso número 6, que sería seleccionar un curso. ¿Sí? En este punto, donde el plan es adoptado, el punto real de la toma de decisiones, bueno, en ocasiones un análisis y una evaluación de los cursos alternativos revelan que 2 o más de estos son aconsejables y el gerente puede decidir utilizar varios cursos de acción o en lugar del mejor, ¿no? Entonces, por eso es una situación complicada cuando tenemos varias alternativas. Entonces, pero bueno, eso es parte de la administración, es parte de la vida, tener que tomar decisiones, escoger, y en veces se escoge no el mejor, como lo dice aquí en el punto 6. Entonces, ustedes se tendrán que enseñar a correr riesgos, ¿sí? Y a tratar de afinar su intuición para definir y escoger el mejor curso de acción, ¿sí? El mejor plan. El punto 7 nos dice que tenemos que tener, o el punto 7 es formular planes derivados, ¿sí? Entonces, los planes derivados son casi siempre requeridos para apoyar el plan básico. O sea, ¿qué pasa con ese plan básico si tenemos alguna situación que no esté bien, ¿sí? ¿Qué pasa si no podemos nosotros llevar el plan a cabo como estaba planeando? Si la alternativa que escogimos no es la adecuada, pues bueno, el plan derivado nos va a ayudar con un apoyo. Es como el plan B que nos va a ayudar. ¿Qué pasa si nos encontramos un obstáculo en medio del camino? Pues bueno, es una premisa que no teníamos contemplada o es una premisa que ya teníamos contemplada. Si la tenemos contemplada, pero se supone que ese plan ya va acompañado de aspectos que nos van a ayudar ante una determinada emergencia, ¿sí? Okay. Entonces, dentro del punto 7, el punto 8, perdón, es cuantificar planes mediante presupuestos. El punto que ya habíamos visto anterior a los pasos de la planeación, que son los presupuestos, pues bueno, el punto 8 dice aquí cuantificar planes mediante presupuestos. Entonces, después de que se han tomado decisiones y establecido los planes, el autor nos dice que el paso final para darles significado, como se señaló en la discusión sobre los tipos de planes, es cuantificarlos al convertirlos en presupuestos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues bueno, ya le vamos a dar un carácter más formal, más serio, al ponerles números, al ver todo lo que se tiene que lograr, presupuestos de ventas, de utilidades, de producción, ¿sí? De atención a clientes quizás, de logística, de gastos de administración, etcétera, ¿sí? Bueno,
Pasando al siguiente punto, es el de administración por objetivos, ¿sí? Bueno, la administración por objetivos, pues bueno, ya es un concepto que no es nuevo. Las empresas formales se rigen por este tipo de administración desde ya hace tiempo. Aquí en México las empresas novatas o las pymes o las micros y las pequeñas no trabajan tanto por objetivos, pero saben que su idea principal es sobrevivir y bueno, una herramienta básica para sobrevivir y tener éxito es la administración por objetivos, de la cual les pido que se enseñen a utilizarla y a manejarla de manera adecuada. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es la administración por objetivos? La administración por objetivos es un amplio sistema gerencial que integra muchas actividades gerenciales clave de manera sistemática, conscientemente, dirigido hacia el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales e individuales. ¿Sí? La filosofía de la APO, o sea, de la Administración por Objetivos, está construida en los conceptos de autocontrol y autodirección. ¿Sale? Entonces, vamos a estudiar lo que es esta definición, este concepto de la administración por objetivos, que es bastante interesante, es bastante bueno para las empresas. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí el concepto nos dice, es un amplio sistema gerencial. ¿Qué es gerencial? Porque obviamente es para la dirección de las empresas. Así de sencillo, ¿no? Sí, integra muchas actividades gerenciales clave. O sea, todas las actividades clave están bajo el mando del gerente general. O sea, él no anda delegando, o sea, cosas que son muy importantes, ¿sí? Sí tendrá delegado el trabajo de ventas a un gerente de ventas. El trabajo de producción se lo delega a un superintendente de producción, por supuesto. ¿Sí? Pero ya tiene un responsable directamente a él. Ya si el de ventas tiene, por ejemplo, una decán que se encarga de darle servicio a los clientes, promocionándoles, etcétera, pues son actividades secundarias de las que ya se encarga directamente el gerente de ventas, pero no el director general. Entonces son cosas son actividades claves las que esta persona maneja, ¿no? Y pues bueno, esto se hacen de manera sistemática, ¿sale? Y todo esto va dirigido al logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales, ¿sale? E individuales. Obviamente, por eso es una administración por objetivos, porque la cosa es lograr los objetivos organizacionales, o sea, los más importantes. ¿Cuánto vamos a ganar? En pocas palabras. Y para ganar, ¿cuánto dinero vamos a ganar? Pues tengo que saber cuánto voy a producir, cuánto voy a vender, ¿sí? Y disminuir los gastos, que en esto se enfoca mucho la ingeniería industrial. Por otro lado, eh, aquí también el autor nos dice que la filosofía de la APO está construida en los conceptos de autocontrol y autodirección. Entonces, ¿ustedes cómo son para estos dos aspectos? Autocontrol, autodirección, ¿sí? O sea, no estar sobre las personas, sino que la administración por objetivos busca mucho establecer objetivos, ponérselos a la gente, que la gente los conozca y trabaje para lograrlos. Por ejemplo, en Grupo Modelo, cuando me tocó trabajar ahí, ellos tenían una plataforma, un ERP, un Enterprise Resource Planning, en el que a ustedes su jefe les asignaba las metas y ustedes vaciaban toda esa información en el EPR y ya ustedes iban viendo cómo iban, ¿no? O sea, qué cosas, o sea, eran muy exigentes. O sea, esta empresa no te contrataba nada más porque quería apoyar a la sociedad. O sea, a mí me quedó bien claro que lo que le interesaba eran objetivos, objetivos y objetivos y nada más. Digo, para eso pedimos trabajo, pues bueno, a eso vamos, ¿sí? Pero lo que sí me llamaba de ellos mucho era la intención de hacerlo todo tan formal y que la gente supiera cuáles eran sus objetivos, cuáles eran sus promedios, cómo iba lográndolos, qué cosas iba a hacer, qué cosas necesitaba también para lograr esos objetivos. O sea, nunca se permitía que hubiera un desconocimiento por parte de ellos, ¿sí? Entonces, eso es la administración por objetivos. Pasando al siguiente aspecto, tenemos los beneficios de la administración por objetivos. ¿Sí?
Dentro de los beneficios de la administración por objetivos, primeramente tenemos el primer punto es mejoría de la administración a través de la planeación orientada a resultados. O sea, la administración mejora bastante cuando un director está enfocado directamente a la administración por objetivos, porque ya sabe qué son las actividades importantes, a qué se le debe dar más tiempo, dónde se debe de concentrar los recursos, tanto humanos como de capital, como infraestructura, etcétera, ¿sí? Punto 2. Segundo beneficio de la administración por objetivos, clarificación de los papeles y estructuras, así como la delegación de autoridad de acuerdo a los resultados esperados de las personas que desempeñaban los papeles. Entonces se decía, por ejemplo, en Coca-Cola, a ver, ¿por qué ventas es el departamento que más gente tiene? ¿Qué es el que más sugerentes tiene? Pues es muy importante, ¿no? O sea, una empresa puede sobrevivir casi sin ningún departamento, pero no, ninguna empresa puede subsistir sin ventas. O sea, toda empresa necesita vender, ¿sí? Puede incluso hasta sobrevivir sin producción, porque como ahorita, ¿no? Ya vimos que muchas empresas mandan a maquilar a China los productos que antes hacían aquí en México y ya nomás aquí los venden. Entonces, por eso ahí se ve esta situación, ¿no? Y luego el segundo departamento que más gente tenía, pues era producción. ¿Por qué? Porque tenía que producirse el refresco que se tenía que vender. Obviamente pasó lo mismo, ¿verdad? También dejó de existir producción porque se hicieron megacentros de producción, tipo como los hace Grupo Modelo, y ya nada más quedaban como centros de distribución las que antes eran embotelladoras. Entonces, Coca-Cola entendió y adoptó este sistema de grupo modelo y eliminó todos los centros de producción regionales o por cada ciudad y hizo megacentros, megafábricas que producían mucho más barato, con menor costo, pues, y, y ya nada más estos centros que antes eran fábricas ya se dedicaron o especializaron en ventas nada más y ya hacían el demás trabajo. ¿Sí? Tercer beneficio de la administración por objetivos, y este es alentar el compromiso hacia las metas personales y de la organización. O sea, ese es un aspecto de motivar, ¿no? Que la gente esté motivada, que esté consciente y se sienta parte de que están en algo importante, como ya lo habíamos estudiado en lo que es la teoría de la valencia y de Gungo, ¿sí? Cuarto aspecto, el desarrollo de controles efectivos que miden resultados y conducen acciones colectivas, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues la ingeniería industrial se enfoca mucho en eso, ¿no? En controlar, en estar haciendo análisis, estadísticas del trabajo, de los procesos y, sobre todo, para que quede cerrado el ciclo, llevar o aplicar acciones colectivas, ¿sí? Bueno, muchachos, esto es todo en esta clase. Les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente día. Cuídense mucho, por favor. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias.